La mente maestra. Escrito por Napoleón Hill. El tiempo es un maestro trabajador que cura las heridas de la derrota temporal, e iguala las desigualdades y corrige los errores del mundo. No hay nada imposible con el tiempo. Puedes hacerlo si crees que puedes. Este es un curso sobre los fundamentos del éxito. El éxito es, en gran medida, una cuestión que está relacionada con la adaptación a los entornos siempre cambiantes de la vida, con un espíritu de armonía y equilibrio. La armonía se basa en la comprensión de las fuerzas que constituyen el entorno de uno. Por lo tanto, este curso es en realidad un plan que puede seguirse directamente hacia el éxito, porque ayuda al estudiante a interpretar, comprender y aprovechar al máximo estas fuerzas ambientales de la vida. Antes de comenzar a escuchar las lecciones de la ley del éxito, debe conocer algo de la historia del curso. Debe saber exactamente lo que el curso promete a los que lo siguen hasta que hayan asimilado las leyes y los principios en los que se basa. Debe conocer sus limitaciones, así como sus posibilidades que lo ayudarán en su lucha por un lugar en el mundo. Desde el punto de vista del entretenimiento, el curso de la ley del éxito se posicionaría en un segundo lugar para la mayoría de los periódicos mensuales de la variedad Snappy Story, que se puede encontrar en los puestos de noticias de hoy. El curso ha sido creado para la persona de mente seria que dedica al menos una parte de su tiempo al negocio de tener éxito en la vida. El autor del curso de la ley del éxito no ha pretendido competir con aquellos que escriben con el único propósito de entretener. El objetivo del autor, al preparar este curso, ha sido doble. En primer lugar, ayudar al estudiante serio a descubrir cuáles son sus puntos débiles, y en segundo lugar, ayudar a crear un plan definitivo para superar estos puntos débiles. Los hombres y las mujeres más exitosos de la Tierra han tenido que corregir ciertos puntos débiles de su personalidad antes de empezar a tener éxito. Los aspectos débiles más destacados que se interponen entre las personas y el éxito son la intolerancia, la cupidez, la vergüenza, la sospecha, la venganza, el egoísmo, la concepción, la tendencia a recoger donde no se ha sembrado y el hábito de gastar más de lo que se gana. Todos estos enemigos comunes de la humanidad, y muchos más no mencionados aquí, están cubiertos por el curso de la ley del éxito, de tal manera que cualquier persona de inteligencia razonable puede dominarlos con poco esfuerzo y sin ningún inconveniente. Usted debe saber, desde el principio, que el curso de la ley del éxito ha pasado hace mucho tiempo por el estado experimental, que ya posee un historial de logros que es digno de reflexión y análisis serio. Usted debe saber, también, que el curso de la ley del éxito ha sido examinado y respaldado por algunas de las mentes más prácticas de esta generación. El curso de la ley del éxito se utilizó por primera vez como una conferencia, y fue entregado por su autor en prácticamente todas las ciudades y en muchas de las localidades más pequeñas a través de los Estados Unidos, durante un periodo de más de 7 años. Tal vez usted fue uno de los muchos cientos de miles de personas que escucharon esta conferencia. Durante estas conferencias, el autor contaba con asistentes ubicados en las audiencias, con el propósito de interpretar la reacción de quienes escuchaban, y de esta manera aprendí exactamente el efecto que tenía en la gente. Como resultado de este estudio y análisis, se hicieron muchos cambios. La primera gran victoria la obtuvo la filosofía de la ley del éxito, cuando el autor la utilizó como base en un curso con el que se formó a 3,000 hombres y mujeres como ejército de ventas. La mayoría de estas personas no tenían ninguna experiencia previa en el campo de la venta. A través de este entrenamiento fueron capaces de ganar más de $1,000,000 para ellos mismos y le pagaron al autor $30,000 por sus servicios, cubriendo un periodo de aproximadamente 6 meses.
Los individuos y pequeños grupos de vendedores que han encontrado el éxito con la ayuda de este curso son demasiado numerosos para ser mencionados en esta introducción. Pero el número es grande, y los beneficios que obtuvieron del curso fueron definitivos. La filosofía de la ley del éxito llegó a oídos del difunto Don R. Millett, antiguo editor del Canton, Ohio, Daily News, quien se asoció con el autor del curso y se preparaba para dimitir como editor del Canton Daily News y asumir la gestión empresarial de los asuntos del autor cuando éste fue asesinado el 16 de julio de 1926. Antes de su muerte, el señor Millett había hecho arreglos con el juez Elbert H. Gary, que era entonces presidente del Consejo de Administración de la United States Steel Corporation, para presentar el curso de la ley del éxito a todos los empleados de la Steel Corporation, con un coste total de $150,000. Este plan se detuvo debido a la muerte del juez Gary, pero demuestra que el autor de la ley del éxito ha producido un plan educativo de carácter duradero. El juez Gary estaba eminentemente preparado para juzgar el valor de tal curso, y el hecho de que analizara la filosofía de la ley del éxito y se preparara para invertir la enorme suma de $150,000 en ella es una prueba de la solidez de todo lo que se dice en nombre del curso. En esta introducción general al curso, observará algunos términos técnicos que pueden no estar muy claros. No permita que esto le moleste. No intente comprender estos términos en la primera escucha. Los entenderá cuando conozca el resto del curso. Toda esta introducción está pensada únicamente como antecedente de las otras 15 lecciones del curso, y deberá escucharla como tal. Se le examinará sobre esta introducción, pero deberá escucharla muchas veces, ya que en cada capítulo obtendrá un pensamiento o una idea que no obtuvo en el capítulo anterior. En esta introducción, encontrará una descripción de una ley psicológica recientemente descubierta, que es la piedra angular de todos los logros personales sobresalientes. El autor se ha referido a esta ley como la mente maestra, es decir, una mente que se desarrolla a través de la cooperación armoniosa de dos o más personas que se alían con el propósito de llevar a cabo cualquier tarea. Si usted está involucrado en el negocio de la venta, puede experimentar con esta ley de la mente maestra en su trabajo diario. Se ha encontrado que un grupo de 6 o 7 vendedores puede utilizar la ley tan eficazmente que sus ventas pueden aumentar a proporciones increíbles. Se supone que el seguro de vida es la cosa más difícil de vender del mundo. Esto no debería ser cierto, con una necesidad establecida como el seguro de vida, pero lo es. A pesar de este hecho, un pequeño grupo de hombres que trabajan para la compañía de seguros de vida Prudential, cuyas ventas son en su mayoría pólizas pequeñas, formaron un pequeño grupo amistoso con el propósito de experimentar con la ley de la mente maestra, con el resultado de que cada hombre del grupo escribió más seguros durante los primeros 3 meses del experimento de lo que había escrito en todo un año anterior. Lo que puede lograrse con la ayuda de este principio, por cualquier pequeño grupo de inteligentes vendedores de seguro de vida que haya aprendido a aplicar la ley de la mente, asombrará la imaginación de la persona más optimista e imaginativa. Lo mismo puede decirse de otros grupos de vendedores que se dedican a vender mercancías y otras formas de servicio más tangibles que los seguros de vida. Tenga esto en cuenta al escuchar esta introducción al curso de la ley del éxito. Y no es descabellado esperar que esta introducción, por sí sola, proporcione una comprensión suficiente de la ley para cambiar el curso completo de su vida. Son las personalidades que hay detrás de un negocio las que determinan la medida del éxito que tendrá el negocio. Modifique esas personalidades para que sean más agradables y atractivas para los clientes del negocio y así éste prosperará.
En cualquiera de las grandes ciudades de los Estados Unidos, se puede comprar mercancía de naturaleza y precios similares en decenas de tiendas. Pero siempre hay una tienda sobresaliente que hace más negocio que las demás. Y la razón de ello es porque detrás de esa tienda hay un hombre, o varios, que han atendido las personalidades de quienes entran en contacto con el público. La gente compra personalidades así como mercancías, y es una cuestión de si no están más influenciados por las personalidades con las que entran en contacto que por las mercancías. El seguro de vida se ha reducido a una base tan científica que el coste del seguro no varía en gran medida, independientemente de la compañía a la que se le compre. Y sin embargo, de los cientos de compañías de seguros de vida que hacen negocio, menos de una docena hace la mayor parte del negocio de los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Personalidad. 99 de cada 100 personas que compran pólizas de seguros de vida no saben lo que hay en sus pólizas. Y lo que parece más sorprendente, no parece importarles. Lo que realmente compran es la personalidad agradable de algún hombre o mujer que conocen el valor de cultivar dicha personalidad. Su negocio en la vida, o al menos la parte más importante de él, es lograr el éxito. El éxito, dentro del significado de ese término, tal y como se contempla en este curso, sobre las 15 leyes del éxito, es la consecución de tu objetivo principal definido sin violar los derechos de otras personas. Independientemente del cual sea tu objetivo principal en la vida, lo alcanzarás con mucha menos dificultad después de que aprendas a cultivar una personalidad agradable y después de que hayas aprendido el delicado arte de aliarte con otros en una empresa determinada sin fricciones ni envidias. Uno de los mayores problemas de la vida, si no el mayor, es el de aprender el arte de la negociación armoniosa con los demás. Este curso fue creado con el propósito de enseñar a las personas a negociar su camino por la vida con armonía y firmeza, libres de los efectos destructivos del desacuerdo y la fricción, que llevan a millones de personas a la miseria, la necesidad y el fracaso cada año. Con esta declaración del propósito del curso, debería poder abordar las lecciones con la sensación de que está a punto de producirse una transformación completa en tu personalidad. No se puede disfrutar de un éxito extraordinario en la vida sin poder. Y nunca se puede disfrutar del poder sin una personalidad suficiente para influir en otras personas para que cooperen con usted en un espíritu de armonía. Este curso muestra paso a paso cómo desarrollar esa personalidad. Lección por lección, la siguiente es una declaración de lo que puede esperar recibir de las 15 leyes del éxito. 1. Un objetivo definido. Le enseñará cómo ahorrar el esfuerzo inútil que la mayoría de la gente invierte en tratar de encontrar el trabajo de su vida. Esta lección le mostrará cómo acabar para siempre con la falta de objetivos y fijar su corazón y su mano en un propósito definido y bien concebido como trabajo de la vida. 2. La autoconfianza le ayudará a dominar los 6 miedos básicos con los que toda persona está maldita. El miedo a la pobreza, el miedo a la mala salud, el miedo a la vejez, el miedo a la crítica, el miedo a la pérdida del amor de alguien y el miedo a la muerte. Le enseñará la diferencia entre el egoísmo y la verdadera confianza en sí mismo, que se basa en un conocimiento definido y utilizable. 3. El hábito del ahorro. Le enseñará cómo distribuir sus ingresos sistemáticamente para que un porcentaje determinado de los mismos se acumule de forma constante, formando así una de las mayores fuentes conocidas de poder personal. Nadie puede tener éxito en la vida sin ahorrar dinero. No hay excepción a esta regla, y nadie puede escapar de ella. 4. Iniciativa y liderazgo.
Le mostrará cómo llegar a ser un líder en lugar de un seguidor en el campo de su elección. Desarrollará en usted el instinto de liderazgo que le hará ascender gradualmente hacia la cima en todas las empresas en las que participe. 5. La imaginación estimulará su mente para que tenga las nuevas ideas y desarrolle nuevos planes que lo ayuden a alcanzar el objetivo de tu objetivo principal definido. Esta lección le enseñará a construir cosas nuevas con piedras viejas, por así decirlo. Le mostrará cómo crear nuevas ideas a partir de conceptos antiguos y bien conocidos, y cómo dar nuevos usos a las ideas antiguas. Esta lección, por sí sola, equivale a un curso muy práctico de ventas, y es seguro que resultará una verdadera mina de oro de conocimientos para la persona que se lo tome en serio. 6. El entusiasmo. Le permitirá saturar de interés por usted y por sus ideas a todos aquellos con los que entre en contacto. El entusiasmo es la base de una personalidad agradable, y usted debe tener tal personalidad para poder influir en los demás para que puedan cooperar. 7. El autocontrol. Es el volante con el que controla su entusiasmo y lo dirige hacia donde desea que lo lleve. Esta lección le enseñará, de la manera más práctica, a convertirse en el dueño de tu destino, el capitán de tu alma. 8. El hábito de hacer más de lo que se paga. Es una de las lecciones más importantes del curso de la ley del éxito. Le enseñará cómo aprovechar la ley de los rendimientos crecientes, que eventualmente le asegurará un retorno del dinero muy superior al servicio que presta. Nadie puede llegar a ser un verdadero líder en cualquier ámbito de la vida sin practicar el hábito de hacer más y mejor trabajo del que se le paga. 9. La personalidad agradable. Es el punto de apoyo sobre el que se debe colocar la palanca de sus esfuerzos. Y cuando se coloca así, con inteligencia, le permitirá eliminar montañas de obstáculos. Esta lección, por sí sola, ha hecho decenas de maestros vendedores. Ha desarrollado líderes de la noche a la mañana. Le enseñará cómo transformar su personalidad para que pueda adaptarse a cualquier entorno o a cualquier otra personalidad, de tal manera que pueda dominarla fácilmente. 10. El pensamiento preciso. Es una de las piedras angulares de todo éxito duradero. Esta lección le enseña a separar los hechos de la simple información. Le enseña a organizar los hechos conocidos en dos clases: los importantes y los sin importancia. Le enseña a determinar qué es un hecho importante. Lo instruye a construir planes de trabajo definitivos en la búsqueda de cualquier vocación a partir de hechos. 11. La concentración. Le enseña a concentrar su atención en un tema a la vez hasta que haya elaborado los planes prácticos para dominar ese tema. Le instruirá a aliarse con otros de tal manera que puedas utilizar todo su conocimiento para respaldarlo en sus propios planes y propósitos. Le dará un conocimiento práctico de las fuerzas que lo rodean y le mostrará cómo aprovechar y utilizar estas fuerzas para promover tus propios intereses. 12. Cooperación. Le enseñará el valor del trabajo en equipo en todo lo que haga. En esta lección se le enseñará cómo aplicar la ley de la mente maestra, descrita en la introducción y en la lección 2 de este curso. Esta lección le mostrará cómo coordinar sus propios esfuerzos con los de los demás, de tal manera que se eliminen las fricciones, los celos, las luchas, la envidia y la codicia. Aprenderá a utilizar todo lo que otras personas han aprendido sobre el trabajo en el que se está comprometido. 13. Aprovechar el fracaso. Se le enseñará cómo hacer escalones de todos sus errores y fracasos pasados y futuros.
Se le enseñará la diferencia entre fracaso y derrota temporal, una diferencia que es muy grande e importante. Se le enseñará cómo sacar provecho de sus propios fracasos y de los fracasos de otras personas. 14. La tolerancia. Le enseñará cómo evitar los efectos desastrosos de los prejuicios racionales y religiosos que significan la derrota para millones de personas que se permiten enredarse en discusiones tontas sobre estos temas, envenenando así sus propias mentes y cerrando la puerta a la razón y a la investigación. Esta lección es la hermana gemela de la del pensamiento preciso, por la razón que nadie puede llegar a ser un pensador preciso sin practicar la tolerancia. La intolerancia cierra el libro del conocimiento y escribe en la portada: fin, lo he aprendido todo. La intolerancia convierte en enemigos a quienes deberían ser amigos, destruye las oportunidades y llena la mente de dudas, desconfianza y prejuicios. 15. La práctica de la regla de oro. Le enseñará a utilizar esta gran ley universal de la conducta humana de tal manera que pueda obtener fácilmente la cooperación armoniosa de cualquier individuo o grupo de individuos. La falta de comprensión de la ley en la que se basa la filosofía de la regla de oro es una de las principales causas del fracaso de millones de personas que permanecen en la miseria, la pobreza y la necesidad durante toda su vida. Esta lección no tiene nada que ver con la religión en ninguna de sus formas, ni con el sectarismo, como tampoco ninguna de las otras lecciones de este curso sobre la ley del éxito. Cuando haya dominado estas 15 leyes y las hayas hecho tuyas, como puedes hacer en un periodo de 15 a 30 semanas, estará listo para desarrollar suficiente poder personal y asegurar el logro de su objetivo principal definido. El propósito de estas 15 leyes es desarrollar o ayudarlo a organizar todo el conocimiento que tiene y todo el que adquiere en el futuro para que pueda convertir este conocimiento en poder. Debería escuchar el curso de la ley del éxito con un cuaderno de notas a su lado, porque observará que las ideas comenzarán a relampaguear en su mente mientras escucha, en cuanto a las formas y medios de usar estas leyes para promover sus propios intereses. También debe comenzar a enseñar estas leyes a aquellos en quienes tiene más interés, ya que es un hecho bien conocido que cuanto más uno trata de enseñar un tema, más aprende sobre el tema. Un hombre que tiene una familia de chicos y chicas jóvenes puede fijar tan indeleblemente estas 15 leyes del éxito en sus mentes que esta enseñanza cambiará todo el curso de sus vidas. El hombre con una familia debe interesar a su esposa en el estudio de este curso con él, por razones que serán claras antes de terminar de escuchar esta introducción. El poder es uno de los 3 objetos básicos del esfuerzo humano. El poder es de 2 clases: el que se desarrolla a través de la coordinación de las leyes físicas naturales y el que se desarrolla organizando y clasificando el conocimiento. El poder que surge del conocimiento organizado es el más importante, porque coloca en posesión del hombre una herramienta con la que puede transformar, dirigir y hasta cierto punto aprovechar y utilizar la otra forma de poder. El objetivo de este curso es marcar la ruta por la que el estudiante puede viajar con seguridad en la recopilación de los hechos que puede desear para armar en su tejido de conocimiento. Hay 2 métodos principales de recopilación de conocimientos, a saber, mediante el estudio, la clasificación y la asimilación de hechos que han sido organizados por otras personas, y mediante el propio proceso de recopilación, organización y clasificación de hechos, generalmente llamado experiencia personal. Esta lección trata principalmente de las formas y los medios de estudiar los hechos,
y los datos recogidos y clasificados por otras personas. El estado de avance conocido como civilización no es más que la medida del conocimiento que la raza ha acumulado. Este conocimiento es de dos clases: mental y físico. Entre los conocimientos útiles organizados por el hombre, ha podido descubrir y catalogar los 80 y tantos elementos físicos de los que se componen todas las formas materiales del universo. Mediante el estudio, el análisis y las mediciones precisas, el hombre ha descubierto la grandeza de la parte material del universo representada por los planetas, los soles y las estrellas, algunos de los cuales se sabe que son más de 10 millones de veces más grandes que la pequeña Tierra en la que vive. Moléculas, átomos y electrones. Para comprender tanto el detalle como la perspectiva del proceso a través del cual se reúne, organiza y clasifica el conocimiento, parece esencial que el estudiante comience con las partículas más pequeñas y simples de la materia física, porque estas son A, B, C, con las que la naturaleza ha construido todo el marco de la parte física del universo. La molécula está formada por átomos, de los que se dice que son pequeñas partículas invisibles de materia que giran continuamente con la velocidad del rayo, exactamente según el mismo principio que la Tierra gira alrededor del Sol. Estas pequeñas partículas de materia conocidas como átomos, que giran en un circuito continuo, en la molécula, se dice que están formadas por electrones, las partículas más pequeñas de la materia física. Como se ha dicho, el electrón no es más que dos formas de fuerza. El electrón es uniforme, de una sola clase, tamaño y naturaleza. Así, en un grano de arena o en una gota de agua, se duplica todo el principio sobre el que opera todo el universo. ¡Qué maravilla! ¡Qué estupendo! Pueden hacerse una ligera idea de la magnitud de todo ello la próxima vez que coman, recordando que cada alimento que ingieran, el plato en el que coman, la vajilla y la mesa misma no son, en definitiva, más que un conjunto de electrones. El mundo de la materia física, tanto si se observa la mayor estrella que flota en los cielos, como el más pequeño grano de arena que se puede encontrar en la Tierra. El objeto observado no es más que un conjunto organizado de moléculas, átomos y electrones que giran unos alrededor de otros a una velocidad inconcebible. Cada partícula de la materia física se encuentra en un estado continuo de movimiento altamente agitado. Nada está nunca quieto, aunque casi toda la materia física puede parecer, al ojo físico, inmóvil. No hay materia física sólida. El trozo de acero más duro no es más que una masa organizada de moléculas, átomos y electrones que giran. Además, los electrones de un trozo de acero son de la misma naturaleza y se mueven a la misma velocidad que los electrones del oro, la plata, el latón o el estaño. Las 80 formas de la materia física parecen ser diferentes entre sí, y lo son, porque están formadas por diferentes combinaciones de átomos. Aunque los electrones de estos átomos son siempre los mismos, salvo que algunos electrones son positivos y otros negativos, lo que significa que algunos llevan una carga positiva de electrificación, mientras que otros llevan una carga negativa. Mediante la ciencia de la química, la materia puede dividirse en átomos que son, en sí mismos, inmutables. Los 80 elementos se crean a través y por razón de la combinación y el cambio de las posiciones de los átomos. Para ilustrar el modus operandi de la química, a través del cual se produce este cambio de posición atómica, en términos de la ciencia moderna, se puede decir que añada 4 electrones, 2 positivos y 2 negativos, al átomo de hidrógeno, y tiene el elemento litio. Elimina del átomo de litio
compuesto por 3 electrones positivos y 3 negativos, un electrón positivo y uno negativo, y obtiene un átomo de helio, compuesto por 2 electrones positivos y 2 negativos. De este modo, puede verse que los 80 elementos físicos del universo se diferencian entre sí solo en el número de electrones que componen sus átomos, y en el número y disposición de estos átomos en las moléculas de cada elemento. A modo de ejemplo, un átomo de mercurio contiene 80 cargas positivas, electrones, en su núcleo, y 80 cargas externas negativas, electrones. Si el químico expulsara 2 de sus electrones positivos, se convertiría instantáneamente en el metal conocido como platino. Si el químico diera un paso más y le quitara un electrón negativo planetario, el átomo de mercurio habría perdido 2 electrones positivos y uno negativo, es decir, una carga positiva en su conjunto, por lo que conservaría 79 cargas positivas en el núcleo y 79 electrones negativos periféricos, convirtiéndose así en oro. La fórmula a través de la cual se puede producir este cambio electrónico ha sido objeto de una búsqueda diligente por parte de los alquimistas de todas las épocas y de los químicos modernos de hoy. Es un hecho conocido por todos los químicos que, literalmente, decenas de miles de sustancias sintéticas pueden estar compuestas por solo 4 tipos de átomos, los cuales son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. La diferencia en el número de electrones de los átomos les confieren diferencias cualitativas, químicas, aunque todos los átomos de cualquier elemento sean químicamente iguales. La diferencia en el número y la disposición espacial de estos átomos, en grupos de moléculas, constituyen diferencias físicas y químicas en las sustancias, es decir, en los compuestos. Se producen sustancias muy diferentes mediante combinaciones de exactamente los mismos tipos de átomos, pero en diferentes proporciones. Si se toma una molécula de ciertas sustancias, un solo átomo puede pasar de ser un compuesto necesario para la vida y el crecimiento a ser un veneno mortal. El fósforo es un elemento, y por lo tanto, no contiene más que un tipo de átomo. Pero algunos fósforos son amarillos y otros son rojos, variando la distribución espacial de los átomos en las moléculas que componen el fósforo. Se puede afirmar con una verdad literal que el átomo es la partícula universal con la que la naturaleza construye todas las formas materiales, desde un grano de arena hasta la mayor estrella que flota en el espacio. El átomo es el bloque de construcción de la naturaleza con el que erige un roble o un pino, una roca de arenisca o granito, un ratón o un elefante. Algunos de los pensadores más hábiles han razonado que la Tierra en la que vivimos y cada partícula material de la Tierra comenzó con 2 átomos que se unieron entre sí, y a través de cientos de millones de años de vuelo a través del espacio, siguieron contactando y acumulando otros átomos hasta que, paso a paso, se formó la Tierra. Esto, señalan, explicaría los diversos y diferentes estratos de las sustancias terrestres, como los yacimientos de carbón, de hierro, de oro y plata, cobre, etc. Ellos razonan que, al girar la Tierra en el espacio, entró en contacto con grupos de diversos tipos de nebulosas o átomos, de los que se apropió rápidamente, a través de la ley de la atracción magnética. En la composición de la superficie de la Tierra hay muchos indicios que apoyan esta teoría, aunque no haya pruebas positivas de su solidez. Estos hechos relativos a las partículas analizables más pequeñas de la materia se han referido brevemente como punto de partida a partir del cual emprenderemos el desarrollo y la aplicación de la ley del poder. Se ha observado
que toda la materia se encuentra en un estado constante de vibración o movimiento, que la molécula está formada por partículas que se mueven rápidamente, llamadas átomos, que, a su vez, están formadas por partículas que se mueven rápidamente, llamadas electrones. El fluido variante de la materia. En cada partícula de materia existe un fluido o fuerza invisible que hace que los átomos giren unos alrededor de otros a una velocidad inconcebible. Este fluido es una forma de energía que nunca se ha analizado. Hasta ahora ha desconcertado a todo el mundo científico. Muchos científicos creen que es la misma energía que llamamos electricidad. Otros prefieren llamarla vibración. Algunos investigadores creen que la velocidad con la que se mueve esta fuerza, llámase como quiera, determina en gran medida la naturaleza de la apariencia externa visible de los objetos físicos del universo. Una tasa de vibración de esta energía fluida provoca lo que se conoce como sonido. El oído humano solo puede detectar el sonido que se produce a través de entre los 32.000 y 38.000 vibraciones por segundo. A medida que la tasa de vibraciones por segundo aumenta por encima de lo que llamamos sonido, comienzan a manifestarse en forma de calor. El calor comienza con unas 1.500.000 vibraciones por segundo. Más arriba en la escala, las vibraciones comienzan a registrarse en forma de luz. 3 millones de vibraciones por segundo crean luz violeta. Por encima de este número, la vibración emite rayos ultravioleta, invisibles a simple vista, y otras radiaciones invisibles. Y, aún más arriba en la escala, nadie parece saber hasta qué punto, las vibraciones crean el poder con que el hombre piensa. El autor cree que la porción fluida de toda vibración, de la que surgen todas las formas conocidas de energía, es de naturaleza universal, que la porción fluida del sonido es la misma que la porción fluida de la luz, siendo la diferencia de efecto entre el sonido y la luz solo una diferencia en la tasa de vibración. También que la porción fluida del pensamiento es exactamente la misma que la del sonido, el calor y la luz, exceptuando el número de vibraciones por segundo. Del mismo modo que solo existe una forma de materia física, de la que se componen la Tierra y todos los demás planetas, soles y estrellas, el electrón. También existe una forma de energía fluida, que hace que toda la materia permanezca en un estado constante de movimiento rápido. Aire y éter. El vasto espacio entre los soles, lunas, estrellas y otros planetas del universo está lleno de una forma de energía conocida como éter. Este autor cree que la energía fluida, que mantiene todas las partículas de la materia en movimiento, es la misma que el fluido universal conocido como éter, que llena todo el espacio del universo. A cierta distancia de la superficie terrestre, que algunos estiman en unos 50 kilómetros, existe lo que se llama el aire, que es una sustancia gaseosa compuesta de oxígeno y nitrógeno. El aire es el conductor de las vibraciones sonoras, pero no es conductor de la luz y de las vibraciones superiores, que son transportadas por el éter. El éter es un conductor de todas las vibraciones, desde el sonido hasta el pensamiento. El aire es una sustancia localizada que cumple, en su mayor parte, el servicio de alimentar toda la vida animal y vegetal con oxígeno y nitrógeno, sin los cuales ninguna de ellas podría existir. El nitrógeno es una de las principales necesidades de la vida vegetal y el oxígeno uno de los pilares de la vida animal. Cerca de la cima de las montañas muy altas, el aire se vuelve muy ligero, debido a que contiene muy poco nitrógeno, lo cual es la razón por la que la vida vegetal no puede existir allí.
Por otra parte, el aire ligero, que se encuentra en las grandes altitudes, está compuesto en gran parte por oxígeno, lo que constituye la razón principal por lo que los pacientes tuberculosos son enviados a las grandes altitudes. Incluso esta breve exposición sobre las moléculas, los átomos, los electrones, el aire, el éter y similares puede ser una escucha pesada para el estudiante, pero, como se podrá apreciar en breve, esta introducción juega un papel esencial como base de esta lección. No se desanime si la descripción de esta fundación parece no tener los efectos emocionantes de un cuento moderno de ficción. Usted está seriamente comprometido en descubrir cuáles son sus poderes disponibles y cómo organizar y aplicar estos poderes. Para completar este descubrimiento con éxito, debe combinar la determinación, la persistencia y un deseo bien definido de reunir y organizar el conocimiento. El difunto Dr. Alexander Graham Bell, inventor del teléfono de larga distancia y una de las autoridades aceptadas en el tema de la vibración, se presenta aquí en apoyo de las teorías de este autor sobre el tema de la vibración. Supongamos que usted tiene el poder de hacer vibrar una barra de hierro con cualquier frecuencia deseada en una habitación oscura. Al principio, cuando vibre lentamente, su movimiento será indicado por un solo sentido, el del tacto. Tan pronto como las vibraciones aumenten, emanará de ella un sonido grave y atraerá dos sentidos. A unas 32.000 vibraciones por segundo, el sonido será fuerte y estridente, pero 40.000 vibraciones será silencioso y los movimientos de la varilla no se percibirán al tacto. Sus movimientos no serán percibidos por ningún sentido humano ordinario. Desde este punto hasta unas 1.500.000 vibraciones por segundo, no tenemos ningún sentido que pueda apreciar ningún efecto de las vibraciones intermedias. Una vez alcanzado este estado, el movimiento se indica primero por el sentido de la temperatura y luego, cuando la varilla se pone al rojo vivo, por el sentido de la vista. A los 3 millones, emite luz ultravioleta. Por encima de esta cifra, emite rayos ultravioleta y otras radiaciones invisibles, algunas de las cuales pueden ser percibidas por los instrumentos y empleadas por nosotros. Ahora se me ha ocurrido que debe haber mucho que aprender sobre el efecto de esas vibraciones en la gran brecha donde los sentidos humanos ordinarios son incapaces de oír, ver o sentir el movimiento. El poder de enviar mensajes inalámbricos por medio de las vibraciones del éter se encuentra en esa brecha, pero es tan grande que parece que debe haber mucho más. Hay que fabricar máquinas que suministren prácticamente nuevos sentidos, como lo hacen los instrumentos inalámbricos. Puede decirse, cuando se piensa en esa gran brecha, que hay muchas formas de vibraciones que pueden darnos resultados tan maravillosos o incluso más que las ondas inalámbricas. Me parece que en esa brecha se encuentran las vibraciones que hemos supuesto que emiten nuestros cerebros y células nerviosas cuando pensamos. Pero entonces, de nuevo, pueden estar más arriba, en la escala más allá de las vibraciones que producen los rayos ultravioleta. ¿Necesitamos un cable para transportar estas vibraciones? ¿No pasarán por el éter sin un cable, igual que las ondas inalámbricas? ¿Cómo las percibirá el receptor? ¿Oirá una serie de señales o descubrirá que los pensamientos de otro hombre han entrado en su cerebro? Podemos permitirnos algunas especulaciones basadas en lo que sabemos de las ondas inalámbricas, que, como he dicho, son todo lo que podemos reconocer de una vasta serie de vibraciones que teóricamente deben existir. Si las ondas de pensamiento son similares a las ondas inalámbricas, deben salir del cerebro y fluir sin cesar por el mundo y el universo. El cuerpo y el cráneo y otros obstáculos sólidos
no formarían ninguna obstrucción a su paso, ya que pasan a través del éter que rodea las moléculas de toda sustancia, por muy sólida y densa que sea. Pregunta si no habría constantes interferencias y confusiones si los pensamientos de otras personas fluyeran por nuestro cerebro y establecieran en él pensamientos que no se originaran en nosotros mismos. ¿Cómo saben que los pensamientos de otros hombres no interfieren con la suya ahora? He observado un buen número de fenómenos de perturbaciones mentales que nunca he podido explicar. Por ejemplo, está la inspiración o el desánimo que siente un orador al dirigirse a un público. He experimentado esto muchas veces en mi vida y nunca he podido definir exactamente las causas físicas de ello. Muchos descubrimientos científicos recientes, en mi opinión, apuntan a un día no muy lejano, quizás, en el que los hombres les leerán los pensamientos unos a otros, en el que los pensamientos se transmitirán directamente de cerebro a cerebro sin intervención de la palabra, la escritura o cualquiera de los actuales métodos de comunicación conocidos. Es descabellado esperar un tiempo en el que veremos sin ojos, oiremos sin oídos y hablaremos sin lenguas. Brevemente, la hipótesis de que la mente puede comunicarse directamente con la mente se basa en la teoría de que el pensamiento o la fuerza vital es una forma de perturbación eléctrica, que puede ser tomada por inducción y transmitida a distancia, ya sea a través de un cable o simplemente a través del éter que todo lo impregna, como en el caso de las ondas telegráficas inalámbricas. Hay muchas analogías que sugieren que el pensamiento es de la naturaleza de una perturbación eléctrica. Un nervio, que es de la misma sustancia que el cerebro, es un excelente conductor de la corriente eléctrica. Cuando pasamos por primera vez una corriente eléctrica a través de los nervios de un hombre muerto, quedamos sorprendidos al ver que se incorporaba y se movía. Los nervios electrificados produjeron una contracción de los músculos muy parecida a la de la vida. Los nervios parecen actuar sobre los músculos de forma muy parecida a como la corriente eléctrica actúa sobre un electroimán. La corriente magnetiza una barra de hierro colocada en ángulo recto con ella, y los nervios producen, a través de la corriente intangible de fuerza vital que fluye por ellos, la contracción de las fibras musculares que están dispuestas en ángulo recto con ellos. Sería imposible citar muchas razones por las que el pensamiento y la fuerza vital pueden considerarse de la misma naturaleza que la electricidad. Se considera que la corriente eléctrica es un movimiento ondulatorio del éter, la hipotética sustancia que llena todo el espacio e impregna todas las sustancias. Creemos que debe existir el éter, porque sin él, la corriente eléctrica no podría pasar por el vacío, ni la luz del sol por el espacio. Es razonable creer que solo un movimiento ondulatorio de carácter similar puede producir los fenómenos del pensamiento y la fuerza vital. Podemos suponer que las células del cerebro actúan como una batería y que la corriente producida fluye a lo largo de los nervios. Pero, ¿acaba ahí? ¿No sale del cuerpo en ondas que fluyen por el mundo sin ser percibidas por nuestros sentidos, como las ondas inalámbricas pasan sin ser percibidas antes de que Hertz y otros descubrieran su existencia? Cada mente es tanto una emisión como una estación de recepción. Este autor ha demostrado, en varias ocasiones para enumerarlas, al menos a su propia satisfacción, que cada cerebro humano es tanto una estación de emisión como de recepción de vibraciones de frecuencia de pensamiento. Si esta teoría resultara ser un hecho y se establecieran métodos de control razonables, imaginen el papel que desempeñaría en la recopilación, clasificación y organización del conocimiento. La posibilidad, y mucho menos la probabilidad, de tal realidad, hace temblar la mente del hombre. Thomas Paine fue una de las grandes mentes del periodo revolucionario estadounidense.
A él, tal vez más que a ninguna otra persona, le debemos tanto al comienzo como el feliz final de la Revolución, ya que fue su aguda mente la que ayudó a redactar la Declaración de Independencia y a persuadir a los firmantes de ese documento para que lo tradujeran en términos de realidad. Al hablar de la fuente de su gran almacén de conocimientos, Paine lo describió así: cualquier persona que haya hecho observaciones sobre el estado de progreso de la mente humana, observando la suya propia, no puede sino haber observado que hay dos clases distintas de lo que se llama pensamientos: lo que producimos en nosotros mismos por la reflexión y el acto de pensar, y los que se irrumpen en la mente de su propia voluntad. Siempre he tenido, por norma, tratar a estos visitantes voluntarios con civismo, cuidando de examinar, en la medida de mis posibilidades, si eran dignos de ser entretenidos, y es de ellos de quienes he adquirido casi todo el conocimiento que tengo. En cuanto al aprendizaje que cualquier persona obtiene de la educación escolar, solo sirve como un pequeño capital, para ponerlo en el camino de comenzar a aprender por sí mismo después. Cada persona de aprendizaje es finalmente su propio maestro, la razón de lo cual es que los principios no pueden ser impresos en la memoria. Su lugar de residencia mental es el entendimiento, y nunca son tan duraderos como para cuando comienza por la concepción. En las palabras anteriores, Paine, el gran patriota y filósofo estadounidense, describió una experiencia que, en un momento u otro, es la de toda persona. ¿Quién es tan desafortunado como para no haber recibido la evidencia positiva de que los pensamientos e incluso las ideas completas aparecen en la mente desde fuentes externas? ¿Qué otro medio de transporte existe para estos visitantes que no sea el éter? El éter llena el espacio ilimitado del universo. Es el medio de transporte de todas las formas conocidas de vibración, como el sonido, la luz y el calor. ¿Por qué no habría de ser también el medio de transporte de la vibración del pensamiento? Cada mente, o cerebro, está directamente conectado con todos los demás cerebros por medio del éter. Cada pensamiento emitido por cualquier cerebro puede ser instantáneamente recogido e interpretado por todos los demás cerebros que están en relación con el cerebro emisor. Este autor está tan seguro de este hecho como de que la fórmula química H2O producirá agua. Imagínese, si puede, el papel que desempeña este principio en todos los ámbitos de la vida. La probabilidad de que el éter sea un transportador de pensamientos de mente en mente no es la más asombrosa de sus actuaciones. Este autor cree que cada vibración de pensamiento liberada por cualquier cerebro es recogida por el éter y mantenida en movimiento en longitudes de onda tortuosas correspondientes a la intensidad de la energía utilizada en su liberación. Que estas vibraciones pertenecen a un movimiento para siempre, que son una de las dos fuentes de las que más emanan los pensamientos que aparecen en la mente de uno, siendo la otra fuente el contacto directo e inmediato a través del éter con el cerebro que libera la vibración del pensamiento. Así se verá que, si esta teoría es un hecho, el espacio ilimitado de todo el universo es ahora, y seguirá siendo literalmente, una biblioteca mental en la que se pueden encontrar todos los pensamientos liberados por la humanidad. El autor está sentando aquí las bases de una de las hipótesis más importantes enumeradas en la lección, la confianza en uno mismo, un hecho que el estudiante debe tener en cuenta. Esta es una lección sobre el conocimiento organizado. La mayor parte de los conocimientos útiles de los que ha sido heredera la raza humana se han conservado y registrado con precisión en la Biblia de la naturaleza. Al pasar las páginas de esta Biblia inalterable, el hombre ha leído la historia de la terrible lucha a través de la cual ha crecido la civilización actual. Las páginas de esta Biblia
se componen de los elementos físicos de los que se componen esta Tierra y los demás planetas, y del éter que llena todo el espacio. Al volver a las páginas escritas en piedra y cubiertas cerca de la superficie de esta Tierra en la que vive, el hombre ha descubierto los huesos, los esqueletos, las huellas y otras pruebas inconfundibles de la historia de la vida animal en esta Tierra, plantadas allí para su iluminación y guía por la mano de la madre naturaleza a lo largo de increíbles periodos de tiempo. La evidencia es clara e inconfundible. Las grandes páginas de piedra de la Biblia de la naturaleza, que se encuentran en esta Tierra, y las interminables páginas de esa Biblia representadas por el éter, donde se ha registrado todo el pensamiento humano del pasado, constituyen una auténtica fuente de comunicación entre el Creador y el hombre. Esta Biblia se inició antes de que el hombre hubiera alcanzado la etapa de pensamiento. De hecho, antes de que el hombre hubiera alcanzado la etapa de desarrollo de la ameba, animal unicelular. Esta Biblia está por encima y más allá del poder del hombre para alterarla. Además, no cuenta con su historia en las antiguas lenguas muertas o jeroglíficos de razas medio salvajes, sino en un lenguaje universal que todos los que tienen ojos pueden leer. La Biblia de la naturaleza, de la que hemos extraído todo el conocimiento que vale la pena conocer, es una que ningún hombre puede alterar o manipular de ninguna manera. El descubrimiento más maravilloso realizado hasta ahora por el hombre es el del principio de la radio, recientemente descubierto, que opera con la ayuda del éter, una parte importante de la Biblia de la naturaleza. Imagina que el éter recoge la vibración ordinaria del sonido y transforma esa vibración de audiofrecuencia en radiofrecuencia, llevándola a una estación receptora debidamente sintonizada y transformándola allí de nuevo en su forma original de audiofrecuencia. Todo ese proceso en un instante. No debería sorprender a nadie que tal fuerza pueda recoger la vibración del pensamiento y mantener esa vibración en movimiento para siempre. El hecho establecido y conocido por la transmisión instantánea del sonido, a través de la agencia del éter y por medio de los modernos aparatos de radio, elimina la teoría de la transmisión de la vibración del pensamiento de mente a mente, de lo posible a lo probable. La mente maestra. Llegamos ahora al siguiente paso en la descripción de las formas y medios por los que se puede reunir, clasificar y organizar el conocimiento útil a través de la alianza armoniosa de dos o más mentes, de la que surge una mente maestra. El término mente maestra es abstracto y no tiene contrapartida en el campo de los hechos conocidos, excepto para un número de personas que han hecho un estudio cuidadoso del efecto de una mente sobre otras. Este autor ha buscado en vano en todos los libros de texto y ensayos disponibles sobre el tema de la mente humana, pero en ninguna parte se ha encontrado la más mínima referencia al principio, aquí descrito como la mente maestra. El término llegó por primera vez a la atención del autor a través de una entrevista con Andrew Carnegie, de la manera descrita en la lección 2. Química de la mente. Este autor cree que la mente está formada por la misma energía universal fluida que construye el éter que llena el universo. Es un hecho tan conocido para el ego como para el hombre de la investigación científica, que algunas mentes se golpean en el momento en que entran en contacto, mientras que otras mentes muestran una afinidad natural entre sí. Entre los dos extremos de antagonismo natural y afinidad natural, que surgen del encuentro o contacto de las mentes, existe una amplia gama de posibilidades para las distintas reacciones de la mente sobre la mente. Algunas mentes están tan naturalmente adaptadas una con otra que el amor a primera vista
es el resultado inevitable del contacto. ¿Quién no ha conocido una experiencia así? En otros casos, las mentes son tan antagónicas que la violenta aversión mutua se manifiesta en el primer encuentro. Los resultados se producen sin que se pronuncie una palabra, y sin que se produzcan los más mínimos signos de ninguna de las causas habituales del amor y odio que actúan como estímulo. Es muy probable que la mente esté formada por un fluido, sustancia o energía, llámese como quiera, similar a, si no es de hecho la misma sustancia que, el éter. Cuando dos mentes se acercan lo suficiente como para formar un contacto, la mezcla de las unidades de esta materia mental, llamémosla los electrones del éter, establece una reacción química e inicia vibraciones que afectan a dos individuos de forma agradable o desagradable. El efecto del encuentro de dos mentes es evidente incluso para el observador más casual. Todo efecto debe tener una causa. ¿Qué podría ser más razonable que sospechar que la causa del cambio de actitud mental entre dos mentes que acaban de entrar en estrecho contacto no es otra que la perturbación de los electrones o unidades de cada mente en el proceso de reordenación en el nuevo campo creado por el contacto? Para establecer esta lección sobre una base sólida, hemos recorrido un largo camino hacia el éxito al admitir que el encuentro o el contacto estrecho entre dos mentes establece en cada una de ellas un cierto efecto o estado mental notable, muy diferente del que existía inmediatamente antes del contacto. Aunque es deseable, no es esencial saber cuál es la causa de esta reacción de mente sobre mente. Que la reacción tenga lugar, en todos los casos, es un hecho conocido que nos da un punto de partida desde el que podemos mostrar lo que significa el término mente maestra.